Vamos a explicar un poquito cada uno de estos tres métodos que resuelven en base a intereses. La negociación. La negociación es un diálogo entre las dos partes que tienen el conflicto en común. La negociación puede ser competitiva, en la cual intercambian amenazas, en la cual hacen alarde de poder esgrimir leyes que los defienden. Es decir, se puede negociar de una manera no colaborativa que sirve para amedrentar al adversario, obligarlo, se puede hacer un despliegue de poder, se puede asustar con un ejército de abogados detrás de uno y se está sentado a una mesa de negociación de todas maneras. No es esta la negociación a la que nos estamos refiriendo. La negociación como método de resolución de conflictos en base a intereses es una negociación colaborativa. El cambio fundamental es un cambio de actitud. Las partes se sientan a dialogar interesadas en saber cuáles son los intereses, los deseos, las motivaciones profundas, los valores que están protegiendo y que temen que corra riesgo o peligro la parte contraria. Y además implica un estudio a conciencia de los propios intereses, de cuáles son las verdaderas razones por las cuales estoy reclamando o pidiendo o negándome a darle al otro lo que me reclama. Esta negociación colaborativa se puede hacer en forma directa. Cuando las partes han manejado bien su emocionalidad y pueden cambiar de actitud y dejar de convertirse en enemigos y sobre todo perder el tremendo temor a que el otro me perjudique y son capaces de explicarle al otro por qué quieren lo que quieren, para qué quieren lo que quieren o por qué lo están negando, qué es lo que creen que está peligrando si lo otorgan, y están dispuestos a escuchar al otro cuáles son sus motivaciones de fondo, las partes pueden encontrar un modo diferente, no imaginado hasta el momento, de satisfacer los intereses mutuamente y que los dos sientan que salen ganando. Ya lo vamos a explicar con más detenimiento cómo es esto posible. La conciliación y la mediación son negociaciones colaborativas, pero en lugar de ser directamente los sujetos involucrados los que se sientan a conversar, en ambos casos tienen un tercero que es un experto en negociación colaborativa y va guiando a las partes para que logren esta negociación colaborativa y se salgan de las posiciones competitivas. Analicen un poco los temores que tienen para ver si son tan así o son infundados y logren abrirse al diálogo e interesarse por cuáles son los intereses del otro, de manera de poder replantear el conflicto en términos de un problema compartido. Es muy diferente decir, estamos enfrentados por un conflicto, que decir, tenemos un problema y lo tenemos que resolver. Cuando de conflicto que nos confronta pasamos a verlo como un problema compartido que tenemos que solucionar, empiezan a surgir ideas que no se habían ocurrido hasta entonces para que los dos salgan ganando. El conciliador y el mediador son expertos en el método de negociación colaborativa que vamos a explicar en el próximo punto. Se trata de procesos voluntarios, es decir, las partes tienen que querer sentarse a la negociación. Son confidenciales, es decir, para que las partes puedan dejar de lado la confrontación y sentarse a negociar un problema compartido, tienen que sentirse protegidos y una de las protecciones es la confidencialidad, vale decir, todo lo que se diga durante la conciliación o durante la mediación no puede ser revelado, las partes no pueden utilizar
los datos que, que se enteren en esa mesa de negociación, que es la mediación o la conciliación, para perjudicar al tercero. No pueden llamar, si la conciliación y la mediación no funcionaran, es decir, no llegaran a un acuerdo, las partes van a continuar posiblemente con un juicio, pero lo que se dijo en la mesa no se puede revelar, no se puede llevar como prueba y no se puede citar ni al conciliador ni al mediador como testigos de que una de las partes reconoció su culpa o su error en algo. Todo esto es para poder crear un clima de confianza y de diálogo. Es decir, se bajan los decibeles, se cambia la tónica y se sientan las partes a generar soluciones para este problema compartido que los involucra a los dos. Para que esto funcione, las partes tienen que querer hacerlo. Por lo tanto, conciliación y mediación son voluntarios. Desde ya la negociación que directamente se hace entre las partes. Son voluntarios. Si las partes no quieren, no quieren llegar a un acuerdo o no quieren continuar con el diálogo, se levantan y se van. Es diferente al juicio y al arbitraje, que una vez que se disparó como tal el juicio o el arbitraje, no se puede frenar. El proceso continúa y hay plazos que cumplir, demandas que contestar, pruebas que ofrecer, audiencias a las que presentarse. En este caso no. Siempre que estén sentados conversando en una mesa de diálogo, se pueden levantar cuando así lo deseen. Entonces, las partes que están sentadas tratando de resolver su conflicto están voluntariamente así, con la asistencia del conciliador, que además es un experto en la temática, como dimos el ejemplo del conciliador laboral, o con la asistencia del mediador, que aún teniendo una formación específica, no va a sugerir fórmulas de solución, simplemente va a conducir el proceso de negociación colaborativa para que las partes logren un acuerdo. En el caso de la mediación, se utiliza muchísimo en familias. Cuando una pareja se divorcia, se desvincula, tienen que sentarse a negociar para poder resolver cómo quieren organizar a la familia a partir de ahí en adelante. Van a vivir en casas separadas, si tienen hijos en común, tienen que acordar sobre con quién vivirán los hijos, eh, cuándo, en qué días, en qué horarios van a estar con el otro progenitor, cómo va a ser la modalidad de traslado entre las dos casas, cómo van a organizarse para fechas especiales como Navidad, Año Nuevo, cumpleaños y demás, cómo van a resolver la manutención de los hijos. Eh, todas estas situaciones, en caso de que los papás no lo resuelvan por sí mismos, los termina resolviendo un juez que no los conoce y que funciona al expediente y a su criterio de neutralidad y equidad va a resolver por las partes. Entonces, antes de que el juez diga, van a vivir con la mamá y el papá lo va a ir a buscar fin de semana por medio a las 5 de la tarde y los va a devolver tal día, a tal hora, lo pueden resolver los mismos interesados que conocen cuáles son sus necesidades y qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden ofrecer, qué es lo que necesitan y en qué necesitan que el otro se haga cargo para tener tiempo libre y en qué pueden colaborar para que el otro tenga su tiempo libre. Por ejemplo, hay veces que según los días, le conviene a uno de ellos llevar a los niños a inglés, cuando no había pandemia, llevar a los niños a inglés o irlos a buscar o a gimnasia o a deporte, irlos a retirar, les conviene determinados fines de semana y otros no porque uno de ellos viaja, etcétera. Todas estas dinámicas familiares que cambian cuando los papás se separan, es mejor que la negocien ellos mismos y para eso el mediador, que es un experto en negociación colaborativa, va conduciendo el proceso de diálogo, empezando por ayudarlos a correrse de la queja, del reclamo y de la pelea, porque hay mucho dolor, hay mucho resentimiento. Entonces, todo eso debe manejarse
de manera que puedan cambiar un poco la óptica y empezar a trabajar sobre cómo les conviene a los dos para manejarse de aquí en adelante con todas las problemáticas de los chicos, de la economía, de alimentos, de la división de bienes, la casa, el auto, etcétera. Para terminar, cuando se trata de conflictos sociales complejos, a lo que se recurre es a la facilitación del diálogo. Es también una negociación colaborativa, no es una mediación, no es una conciliación, se le llama facilitación del diálogo porque tiene la particularidad de que no son dos las partes involucradas, sino muchas, y son muchos representantes, muchos delegados que están a una mesa grande y todos tienen que poder tener su turno para hablar y para hacerse entender. Los problemas son más complejos, hay toda una red de relaciones que atender y es importante entonces manejar reglas de juego para que todos tengan la oportunidad de expresarse y hacer valer sus necesidades, hacer conocer sus necesidades y encontrar entre todos alguna solución al problema compartido. Estamos hablando de, por ejemplo, una empresa grande que tiene departamento de comercialización, de producción, administrativo y necesita sentarse a dialogar para solucionar un problema compartido. Estamos hablando de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que tiene entre manos un proyecto de ley que todos quieren que salga, pero tienen distintas visiones y no terminan de ponerse de acuerdo sobre algunos detalles importantes y necesitan poder entender por qué tal bloque quiere introducir tal artículo y tal otro bloque se niega. Entonces, de repente un experto facilitador del diálogo que maneje bien la negociación colaborativa los puede ayudar a organizar el diálogo para poder sacar esa ley adelante. Hay eh, la ONU, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas o algunas organizaciones no gubernamentales como el Centro Carter, eh, tienen en distintos países, tienen expertos en facilitación del diálogo y ayudan a que todos los representantes entonces puedan asistir a una negociación compleja donde es necesario sacar adelante algún problema compartido. Entonces, bueno, básicamente se sientan reglas de juego de respeto, escucharse, hablar por turnos, respetar la confidencialidad mientras estén negociando o pactar qué se dirá a la prensa, quiénes serán los representantes con voz y voto. Se pacta una agenda de temas, fechas de reuniones, se divide un problema complejo en varios problemas pequeños para ir conversando y elaborando, de ser posible, acuerdos parciales. También se puede hacer facilitación del diálogo cuando hay una crisis política fuerte en algún país determinado. De hecho, el Centro Carter, por ejemplo, llevó a cabo negociaciones entre oficialismo y oposición en la época de Chávez. Eh, por supuesto, lo único que hace es organizar el diálogo y si las partes no quieren llegar a un acuerdo, no lo hacen. Bien, tenemos entonces los conflictos sociales complejos, los conflictos grupales, que son entre dos pequeños grupos, se llaman intergrupales. Tenemos los conflictos al interior de los grupos, que forman dos subgrupos. Estos conflictos se llaman intragrupales, por ejemplo, un curso que se divide en dos bandos. Y después tenemos los conflictos interpersonales, que son entre dos individuos que puede suceder que permanezca siempre como conflicto interpersonal o se termine convirtiendo en un conflicto intergrupal o intragrupal cuando los dos individuos reclutan aliados.